Estas son las cagadas más grandes que cometí cuando empecé a trabajar con empresarios millonarios famosos, y si no quieres arruinar tu reputación y tus resultados, más te vale ver este video completo. Hoy te voy a contar todo lo que hice mal, que me costó tiempo, energía, clientes e incluso dinero. Más de $100.000 me llegó a costar cometer estos mismos errores y te los quiero compartir para que no tengas que pasar lo mismo. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal si te interesan todos los temas sobre emprendimiento, porque este espacio es dedicado a emprendedores, a personas que quieran crear una comunidad en sus redes sociales y que quieran escalar su marca personal para vender mucho más a través de ella. Hace un par de meses concluí un proyecto no de la mejor manera y efectivamente una de las razones fue no haber desempeñado mi rol correctamente. Y aunque en la gran mayoría de proyectos anteriormente mis clientes han quedado muy satisfechos y se ha hecho un muy buen trabajo, hubo dos preguntas que me hicieron cambiar mi percepción por completo. ¿Qué errores he cometido en todos los proyectos anteriormente y cuáles son esas acciones que han provocado resultados positivos para poder replicarlas? Y hoy justamente vamos a hablar sobre la primera pregunta que me hice. Primero, no conocer el nicho de mi cliente. Si no sabes más del nicho de tu cliente que él mismo, la estás cagando. Y eso aplica principalmente cuando somos emprendedores que ofrecemos servicios done for you, en donde nosotros hacemos prácticamente todo el trabajo por nuestros clientes y le entregamos al cliente ya la estrategia elaborada y casi que todo listo para que el cliente tenga los resultados. Y sucede que muchas veces nos confiamos de un par de preguntitas que el cliente nos responde a través de un onboarding o de un breve estudio de mercado, pero el problema está en quedarnos ahí, porque sea que vayamos a desarrollar una estrategia completa para nuestro cliente, o sea que simplemente vamos a desenvolver la narrativa, debemos tener un contexto muy específico y muy detallado del nicho por dentro y de cómo se está moviendo todo, tanto en el nicho en general como cómo lo maneja también nuestro cliente. Y el error específico que yo cometí es que simplemente con entender el servicio que el cliente tenía ya era suficiente, pero no profundicé en cómo se mueve realmente el mercado fitness, más allá simplemente de las personas que quieren rebajar de peso o las personas que quieren aumentar de masa muscular. Realmente, para poder brindar un servicio que sea diferenciador de la competencia, pues debo también tener algo que me diferencie de la competencia y no mostrar lo que todo el mundo está mostrando. ¿Y cuál fue el resultado? Que no conecté la estrategia con la realidad del mercado, lo que las personas realmente querían y lo que las personas realmente querían ver incluso en redes sociales respecto a ese mismo mercado. Ahora, la solución que me ayuda a resolver este problema específicamente es una herramienta de inteligencia artificial que básicamente nos vuelve expertos en cualquier área en la que queramos desenvolvernos o en la cual queramos buscar información. Entonces, durante toda la primera semana que iniciamos el proyecto, pues lo que hago es, además del onboarding y además del estudio de mercado, es literal absorber toda la información que pueda respecto a ese nicho, a vida y por haber. Y la herramienta que utilizo para agilizar muchísimo este proceso se llama Notebook LM, que básicamente lo que hace es recopilar muchísima información de muchas fuentes de Google y la almacena en un chat en donde pues cualquier pregunta que queramos hacerle pues nos la va a responder basado en toda la información que tiene respecto a ese tema. Básicamente se convierte en un experto en ese tema para resolvernos o respondernos cualquier pregunta. Ahora, la clave aquí están las preguntas que le realizo, y es que el objetivo es convertirnos en diferentes avatares y las preguntas que esas personas tendrían respecto a nuestro nicho en el punto en el que se encuentren. Si es una persona que está desde cero, literalmente le hago las preguntas que le haría una persona que estuviera desde cero. ¿Para qué? Para contextualizarme de qué es lo que las personas quieren saber en el mercado, desde la persona que menos conoce hasta la persona que ya está un poco más avanzada y que está más preparada ya para comprar nuestro programa. Entonces, gracias a todo eso, pues lo que hago es recopilar esta información y generar un proceso de calentamiento o de elevar el nivel de conciencia de esas personas para que realmente puedan prepararse para comprar mi producto o mi servicio. Segundo error, incumplir las fechas de entrega. Cada que no cumplís con lo que prometes, perdes respeto. Y es que eso era un error muy frecuente que estaba teniendo con mis clientes por una falta de desorganización, primero en los contenidos, como también pues en la estrategia general, en lo que se necesitaba hacer. Y es que yo me creía literalmente Dios del tiempo, en el que yo programaba unos tiempos de entrega que humanamente son imposibles hacer por una persona o incluso por el equipo que se disponía, pero yo decía, no, listo, esto lo sacamos en 3, 4 días, tareas que humanamente eran realizables en una semana o en semana y media. O incluso muchas veces este incumplimiento se debía a fallas de liderazgo con el equipo de edición, que no sé por qué muchos de los editores normalmente fallan en los tiempos de entrega. Y yo, que fui editor, pues también llegué a fallar en esos tiempos de entrega cuando un cliente me solicitaba editar un video. Y ojo, no generalizo con todos porque sé que pueden haber editores muy buenos que cumplen con sus fechas, pero muchos de ellos no las cumplen, y aquí es donde se genera una desorganización en todo el plan del mismo proyecto. Y pues bueno, también creo un video con la solución específica para todo este tema de creación de contenido que va a agilizar muchísimo más todo este proceso. Si quieres ver, pues por aquí te lo voy a dejar. Pero en general, ese tema del incumplimiento se generaba desde una mala organización en el momento en el que se estipulaban las fechas límites
límites de entrega y no se tenían en cuenta esos márgenes que son necesarios para cualquier improviso que pueda suceder en el proceso de la ejecución y realmente poder cumplir con la fecha de entrega, sea lo que sea que suceda. Entonces, la manera que encontré para evitar este error y que los clientes no desconfíen de mi palabra cada que les digo una fecha de entrega es calculando un tiempo extra o un buffer en el que si yo sé que una tarea se demora 10 días en realizarse, prometo entregársela en 12 o en 13 días, para que ese margen de 2 o 3 días me permita o realizar correcciones o solucionar contingencias en caso tal de que resulte. El tercer error era decir sí a todo. Entre más sí digas, más no le estás diciendo a tus prioridades. Y es que los clientes comúnmente, por el desconocimiento respecto al rol que nosotros ejecutamos, muchas veces nos hacen propuestas o nos dicen fechas de entrega audaces que nosotros sabemos que es complicado tener esos tiempos de entrega y nosotros como buenos emprendedores somos cero conservadores y nos encanta la adrenalina y el riesgo. El problema es cuando ese riesgo pone en juego nuestra reputación innecesariamente, porque obviamente soy consciente de que muchas veces suceden contingencias de último momento que requieren ser solucionadas y requieren literal que nos pongamos en el riesgo de ejecutar en el momento. Pero realmente cuando tomamos esta decisión innecesariamente, pues estamos poniendo en riesgo la credibilidad, porque igual que en el punto anterior, si llegamos a incumplir con ese sí que dijimos, pues estamos perdiendo credibilidad respecto a nuestra palabra y tal vez con ese proyecto sí podamos cumplir todo, pero tenemos otros proyectos que dejamos de un lado para poder priorizar este con el que nos comprometimos, sabiendo que con otros ya nos habíamos comprometido antes. Entonces aquí lo verdaderamente importante es filtrar todas las propuestas que hay en juego y realmente comprometerme y decirle sí a las que sé que puedo cumplir. Las que sé que no puedo cumplir o no las tomo o ajusto las expectativas del cliente de entrada. El cuarto error fue aceptar proyectos sin métricas claras de éxito. Si no hay ROI, el cliente no va a valorar el acompañamiento. Cuando adquieres experiencia y adquieres reconocimiento, muy probablemente tienes muchísimos proyectos en los que podrías ingresar, unos de ellos con fines un poco más lucrativos, otros de ellos con fines un poco más altruistas, como es el caso del que te voy a contar el error. Y si la intención desde la que tú partiste como emprendedor es altruista, podrías llegar a dejarte vislumbrar por los fines altruistas de ciertos proyectos en los que podrías involucrarte. Y hasta aquí todo está perfecto. Está perfecto hasta el punto en el que no hay un retorno claro o monetario específicamente en cuanto al cliente con el que estemos trabajando, porque muy probablemente el cliente nos pague un dinero a nosotros, pero si por ejemplo no tienen ánimos de lucro, pues puede no ser muy relevante lo que tú estés realizando en ese mismo proyecto. Por ende, lo más importante en estos casos es desde una primera instancia definir ese ROI o ese retorno de inversión que van a recibir nuestros clientes, sea con fines lucrativos, sea con fines altruistas, sea lo que sea, pero definir desde un principio cuál es esa meta a lo que quieren conseguir. Si nos están pagando para conseguirles clientes o si nos están pagando para conseguirles más audiencia o más exposición o qué tipo de resultado exactamente quieren. Y no simplemente llegar a más personas y ya, sino que esté bien establecida la cantidad, la meta a lo que quieren llegar, la visión de lo que quieren conseguir y gracias a eso vamos a evitar malos entendidos. En mi caso particular lo que hago es que desde la llamada de ventas le exijo al cliente que tenga claridad tanto con sus objetivos económicos como sus objetivos de impacto. En el quinto punto es no hacerse seguimientos efectivos y si se requiere pues presionar un poco para las entregas. El cliente se estanca porque vos dejaste de presionarlo o de exigirle. Y es que muchas veces aunque el cliente tenga el compromiso con el proyecto tal vez tiene un montón de cosas en la cabeza por las cuales se le puede pasar realizarnos alguna entrega específica, grabar algunos anuncios, grabar algunos videos importantes y son cosas indispensables que se necesitan pero tal vez o el cliente se le olvidó o tal vez el cliente después de determinado tiempo pues de pronto se le va apagando ese fuego con el que empezó. Y ahí es donde realmente entra nuestra responsabilidad como líderes, porque vos puedes ser el mejor estratega, vos puedes ser el mejor copy, vos puedes ser el mejor en lo que te desempeñes, pero si no tenés la capacidad de liderazgo para poder exigirle al cliente en el momento en el que se requiere su participación, pues estás teniendo una de las mayores falencias de las que yo pude cometer y adivina quién es el responsable si los resultados no se dan. Exactamente, es de nosotros. Entonces la mejor forma de erradicar este error de raíz fue creando sistemas de seguimiento con deadlines, checklists y recordatorios para que el cliente siempre pueda estar activo y estar al tanto de lo que se requiere para que los objetivos del proyecto se puedan cumplir como los tenemos provistos. El sexto error es no tener claro el proceso desde el principio y es que la improvisación mata los resultados, porque vos fácilmente podés tener un mapa mental en el que ya tengas establecido las cosas que debes hacer, pero si no tenés detallado y calendarizado absolutamente todo lo que tenés que hacer durante el proceso, pues estás expuesto a cualquier improvisación que se pueda dar en cualquiera de las etapas. Ahora, no se trata solamente de tener un calendario rígido y fijo con las fechas exactas con las que se necesita, que sí es indispensable, pero también debes tener en cuenta lo que puede surgir en cada una de las etapas y saber cómo resolverlas para que no se conviertan en contingencias en las que se tiene que improvisar. Y entre más escenarios preparados tengas para lo que pueda llegar a suceder, pues más garantizados vas a tener los resultados con el cliente. Entonces, la forma en la que yo personalmente lo solucioné
mencioné tanto en mi agencia como en mi academia es que en la primera semana, a la par que conozco y que me empapo de todo el nicho, me pongo a planificar exactamente qué es lo que se debe hacer durante todo el proceso. Nicho, objetivos, roadmap completo, roles, fechas, responsabilidades, absolutamente todo. Séptimo error, no marcar autoridad ni estándares claros. Sin autoridad, tu cliente se convierte en tu jefe. Y es que muchas veces cuando trabajamos con empresarios, los empresarios normalmente tienen el ego un poquito alto. Y ese ego puede afectar los resultados en el momento en el que no se dejan guiar y no siguen exactamente la estrategia como la tenemos diseñada. Y aquí hay un punto medio importante que debemos encontrar en el cual podamos seguir la identidad de nuestro cliente y no llegar a esos no negociables en los que el cliente pues obviamente no está dispuesto a realizar, sin que la identidad de nuestro experto llegue a alterar la estrategia que tenemos para desarrollar. Entonces la solución para eso es desde el día uno establecer esos límites claros, sin las exigencias o sin los caprichos que el cliente pueda llegar a tener sobre ciertas cosas, y dejar muy claro de que si el plan no se cumple, pues los resultados tampoco se van a dar. Y si no hay razones de peso para realizar modificaciones en la estrategia, pues no se hacen modificaciones. Y por eso es que es clave desde la primera semana tener absolutamente todo lo que vamos a ejecutar listo, para que en la primera semana ya nuestro cliente sepa exactamente todo lo que va a suceder y a lo que está dispuesto y a lo que no está dispuesto a hacer nuestro cliente. Error número 8, comunicación poco transparente y racional. Este error sí que me costó solucionarlo. Justificar o endulzar los errores solamente te hace ver más culpable. Y es que en muchas ocasiones nosotros tenemos un gran ego que nos impide reconocer los errores que cometemos y buscamos suavizarlos, endulzarlos o incluso responsabilizar a otras personas. Y esto no solamente sucede con nuestros clientes, sino en nuestra vida cotidiana. Y en este caso específico con nuestros clientes, nosotros tenemos una autoridad, pero también tenemos un orgullo demasiado grande en el cual queremos hacer las cosas perfecto, pero todo se jode en el momento en el que ese orgullo es más grande que nuestra capacidad de reconocer los errores que también cometemos. Y ten muy presente una cosa, tú eres responsable de absolutamente todo lo que suceda en el proyecto, creas que sea o no sea tu responsabilidad, pero aunque tú no seas el responsable directo, debes hacerte cargo como el líder que eres, y no solamente hacerte cargo de la responsabilidad o de la culpa, sino realmente cooperar para tomar las decisiones que se requieren para solucionar la situación o la contingencia que pueda estar sucediendo. Y de los peores errores que puedes cometer es maquillar una verdad o decir incluso una mentira para justificar algún incumplimiento. Entonces, aunque nos consuma el orgullo y queramos que nos trague la tierra, la mejor decisión que puedes tomar es hacerte responsable y hacerte cargo de las situaciones que estén sucediendo en el proyecto y comunicar con racionalidad y dándole frente a absolutamente todo. Y noveno, no conocer los tiempos y los límites del cliente. Lo que no estás considerando es lo que te está frenando. Y es que otro punto indispensable y es conocer exactamente los tiempos que tiene el cliente, qué disponibilidades tiene, si tiene algún evento, si tiene alguna otra responsabilidad que le impida cumplir con el proyecto, para saber cómo podemos darle manejo a esa situación, porque cualquier falta de comunicación que podamos tener con nuestro cliente puede llegar a desorganizar todo lo que teníamos pensado y asimismo provocar que los resultados no se den. Por lo tanto, debes tener súper presente si el cliente tiene tiempo, recursos y energía. Y aquí es donde es indispensable mantener una comunicación muy transparente, incluso en muchos casos cercana, para predisponernos a lo que nos podemos esperar del cliente y a qué resultados nos podemos comprometer. Un error que probablemente abordé un poquito antes y que quiero reforzar en este momento es el hecho de crear los procesos, y es que los procesos es la única solución que he podido encontrar a la falta de organización, de estructura e incluso de liderazgo dentro del equipo. Y es que los procesos son indispensables para que las tareas se cumplan siempre efectivamente, tanto si estás desarrollando un proyecto tú solo como si tienes un equipo, con mayor razón. Y ahora, un error bonus es no aprovechar la inteligencia artificial, porque sinceramente yo antes me podía demorar un día entero desarrollando 10 guiones para Reels con una estructura potencialmente viral, y lo que antes me demoraba 2 días enteros, hoy solamente me toma 2 horas. Eso sí, hay que saberla utilizar porque a la mayoría de creadores pues les da respuestas genéricas y les quita la esencia de cómo podrían transmitir el mensaje. En el video de creación de contenido que te dejo también en la descripción te enseño cómo puedes aprovecharla para crear contenidos, pero eso también puede ser óptimo para crear procesos, para crear estrategias y casi que para cualquier labor que quieras realizar y automatizar en tu negocio. Si te parece interesante este tema, crees que te puede ser de utilidad y quieres que lo desenvolvamos en otro video, házmelo saber en los comentarios. Hoy puedo decir que ya no cometo ninguno de estos errores, y no porque sea perfecto, sino porque cada una de estas cagadas me ha enseñado lo que no ha podido enseñarme ningún curso de estrategia. Lo que realmente te lleva a facturar 5 cifras es saber liderar, gestionar y comunicar efectivamente. Vos sos el estándar de tu cliente, y si vos no te tomas el proceso como lo más sagrado, ellos tampoco lo van a hacer. Y para finalizar, si sos mentor, consultor o líder de un proceso high ticket, quiero que te grabes esto en la cabeza. Vos no vendes horas de asesoría, vos lo que vendes es claridad, dirección y resultados. Y el primero que tiene que ser impecable sos vos. Y si tienes un negocio
negocio de infoproductos que quieras escalar, tengo 3 fuentes de captación orgánicas que te traerán clientes aunque no tengas seguidores en redes sociales. Si te interesa saber cómo aplicarlos a tu negocio, agenda una llamada conmigo en el primer link de la descripción y me cuentas un poco sobre tu punto actual, el punto al que quieres llegar y saber si realmente puedo apoyarte. Mi única intención es que al finalizar la llamada tengas un plan a seguir para escalar tus resultados, sea con nosotros o sea por tu cuenta. Espero que aproveches esta información y que evites a toda costa todos esos errores que cometí, que te van a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima energía y sobre todo te van a evitar mala reputación. Un abrazo.